En nombre de la Sociedad Colombiana de Arquiterapia les agradecemos a todos ustedes por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Nos agrada mucho ver tantas caras conocidas y sabemos que esta información que vamos a presentar el día de hoy será de gran utilidad para todos ustedes. El día de hoy nos reúne uno de los temas que cada vez cobra mayor relevancia en temas de salud en todo el mundo en general, y es el tema del manejo de la artrosis. La artrosis en la actualidad se ha convertido en la enfermedad articular más frecuente y casi que podríamos decir que a todos nos va a dar. Los que estamos jóvenes ahorita que nos reímos y jugamos y hacemos muchas cosas, probablemente en algún momento vamos a padecer esta enfermedad. Por este motivo es tan importante aprender sobre ella y conocer qué debemos hacer para mitigar el impacto de la enfermedad. En esta charla vamos a aprender lo siguiente. Primero, por supuesto, que la artrosis, por qué se produce, cómo detectarla, cómo saber que tenemos esta enfermedad, recomendaciones naturales que permiten controlar la enfermedad, y por último vamos a tocar algunos mitos que siempre han existido y existen en la actualidad sobre el manejo y sobre la enfermedad. Entonces, ¿qué es la artrosis? Para entender qué es la artrosis, primero tenemos que reconocer que es una articulación. Y la mejor manera, el mejor ejemplo que tenemos todos de qué es una articulación son las bisagras de las puertas. La articulación es una estructura del cuerpo que permite el movimiento. Si la bisagra se daña, ya lo vamos a ir viendo más adelante, por supuesto el funcionamiento de la articulación no va a ser bueno. Y dentro de las articulaciones tenemos una estructura de trascendental importancia, que es el cartílago de la articulación. Y el mejor símil o ejemplo del cartílago son los amortiguadores de los carros. El cartílago cumple la función de soportar las cargas y permitir los movimientos. Quiere decir que cuando el amortiguador se daña, el funcionamiento de la articulación, por supuesto, no va a ser óptimo. Y aquí tenemos un esquema de cómo es el cartílago por dentro. Entonces tenemos unas pequeñas estructuras que son unas células que producen lo que está afuera, que es un líquido gelatinoso, que es el cartílago de la articulación. La artrosis es la enfermedad en la cual ese cartílago que está dentro de la articulación comienza a desgastarse de manera progresiva. Y entonces aquí tenemos otro ejemplo. La artrosis es como cuando uno anda el carro tanto que la llanta pierde o desgasta su labrado. Y al otro lado podemos ver la estructura de la articulación y el hueso dañado. Esa es la artrosis, es un daño de la articulación y particularmente el desgaste del cartílago de la articulación. Entonces, sabiendo las funciones del cartílago, vamos a aprender ahorita cuáles van a ser los síntomas que están muy relacionados con la estructura natural de la articulación. ¿Por qué se produce? Y aquí vienen varios factores. El primero de ellos es la edad. Por supuesto, entre más años tengo, más frecuencia de la enfermedad hay. Después de los 45 años, ustedes pueden ver el pico que se produce en la frecuencia de la enfermedad. Quiere decir que el punto de corte, digamos, para empezar a decir ya se empezó a enfermar mi articulación o no se ha empezado a enfermar, es a partir de los 45 años. Y luego el descenso que ven en la frecuencia de la enfermedad no es que les dé menos a las personas que tienen 80, sino que la expectativa de vida es más o menos de 72 años. Quiere decir que muchas personas han muerto para la edad de los 80. Pero cuando uno revisa los estudios, encuentra que por lo menos el 95% de las personas que tienen 70 años o más tienen ya artrosis en al menos una articulación. Es decir, estamos hablando de un problema de salud supremamente frecuente. Siguiente, uso inadecuado de la articulación. Entonces tenemos el primer factor, que es la edad. El siguiente es el inadecuado. ¿Qué es usar inadecuadamente la articulación? Primero, ejercicio, pero no cualquier tipo de ejercicio, sino un ejercicio mal practicado o un ejercicio en exceso.
Entonces hay personas que piensan que los futbolistas, los deportistas, no van a tener ningún tipo de problema de salud porque están haciendo deporte, pero eso no es cierto. Ellos son los primeros que empiezan a padecer enfermedades articulares como la artrosis. Uso inadecuado de la articulación: subir y bajar escaleras, por supuesto de manera repetida, desmedida. Entonces, la señora de los tintos que le toca subir del primero al quinto piso, son personas todas que van teniendo un impacto directo, especialmente sobre las articulaciones de las piernas, como los tobillos, las caderas y las rodillas. Uso inadecuado de la articulación: ejercicios repetitivos. Las señoras que tejen. El tejer es la primera causa de artrosis de manos. Generalmente todas las personas que tejen terminan con artrosis de manos. Y uso inadecuado de la articulación: las personas que trabajan mucho, que me la paso pegado al computador 12 horas al día, teclé, aunque parece un ejercicio muy sencillo, eso produce un impacto directo sobre la salud de la articulación. Siguiente factor que produce la artrosis: oxidantes articulares. Y en nuestra dieta cotidiana sí que tenemos oxidantes articulares. Está el azúcar refinada y todos los productos que la contienen: jugos artificiales, bebidas gaseosas, productos de panadería, los conservantes artificiales, que casi que es imposible conseguir ahora alimentos que no los contengan, colorantes artificiales y el estrés. El estrés es un importante oxidante articular que se dirige hasta la articulación y comienza a producir daño dentro de la misma. Los traumas, pero estos no son traumas psicológicos, sino traumas o golpes contundentes sobre la articulación. Entonces, que iba caminando, me caí, y preciso caen siempre sobre la articulación más enferma. Que es que tenía artrosis de rodilla, me caí, preciso cae sobre la rodilla derecha, y eso va produciendo un impacto directo sobre el cartílago de la articulación. Accidentes o fracturas, específicamente aquellas que comprometen el espacio articular. Ruptura de meniscos, que también es muy frecuente, y por supuesto la lesión de los ligamentos. Estos dos últimos factores, el menisco y los ligamentos, son causa de la artrosis debido a que son las estructuras que le dan la estabilidad a la articulación. Entonces, si se me daña el cablecito que me pega un hueso con el otro, por supuesto que el cartílago de la articulación se va a ver comprometido. Y viene otro factor causal de la artrosis que es muy importante, y son las emociones. Por supuesto, emociones positivas traen cosas positivas para la salud, ideas negativas, sentimientos negativos traen efectos negativos sobre la salud de la articulación. Ideas negativas: depresión, ansiedad, conflictos familiares, que son súper importantes, y conflictos emocionales. Todos ellos producen estrés que al final oxida la articulación y desencadena el proceso de degeneración del cartílago de la articulación. Todos estos factores se reúnen en un elemento común, que es la inflamación crónica de la articulación. Y ese elemento es de trascendental importancia si tenemos en cuenta que cualquier cosa que me inflame la articulación, entonces va a producir artrosis. Por ejemplo, si yo tengo artritis reumatoidea, que es una enfermedad diferente a la artrosis, que es autoinmune y ataca la articulación, ¿eso en qué va a terminar? En una artrosis por la inflamación crónica de la articulación. ¿Qué es que yo iba caminando y se me infectó la rodilla porque me picó un bichito? Eso a la final produce artrosis de esa articulación. Que me hicieron una cirugía de alto impacto sobre la articulación, eso produce una inflamación crónica que termina en el deterioro y desgaste del cartílago articular. Y vamos a ver ahora entonces cómo es que avanza. Ya dijimos cómo se produce la enfermedad, ahora vamos a aprender cómo es que va avanzando el deterioro y el avance degenerativo de la artrosis. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la artrosis es progresiva y generalmente tiene un curso lento. Es decir, hoy estoy bien y mañana me levanté con una artrosis súper agresiva. No, eso no pasa. La artrosis es una cosa de mucho tiempo, incluso años. En ocasiones ocurre que la persona se encuentra con algún desencadenante del dolor. Por ejemplo, hay personas que van a la consulta y dicen: doctor, es que hace 15 días me empezó el dolor de rodillas, y yo me di cuenta que fue después de empezar a hacer elíptica. Y llega con una artrosis de un desgaste de más del 80%,
Y entonces la persona dice, no, es que en 15 días me avanzó muchísimo la enfermedad, y no es así. Generalmente eso requiere por lo menos unos 5 a 10 años para que el deterioro se produzca de tal manera que dé los síntomas. Ahora, cuando a mí me empieza a doler la articulación, ahí sí ya voy en pérdidas, porque significa que ya llevo al menos unos 5 años de avance degenerativo de la enfermedad, es decir, ya no la detecté a tiempo y ya me está cogiendo ventaja. El avance degenerativo al principio suele ser asintomático. La persona está normal, sigue haciendo sus actividades normales, piensa que no tiene nada, hasta cuando duele que ya por lo menos debe haber un compromiso del 30% o más de la articulación. Y aquí al lado derecho de la diapositiva pueden ustedes ver la relación entre la pérdida del cartílago o el avance degenerativo de la enfermedad y la calidad de vida. A mayor avance degenerativo, por supuesto, menor calidad de vida. Cuando llego a la pérdida total del cartílago, por supuesto ya no tengo nada de calidad de vida, porque eso imposibilita la función de la articulación. Y este es un esquema de cómo evoluciona en el tiempo la artrosis. Tengo una articulación normal, luego le sale como un callito dentro del cartílago, luego le sale otro callito y finalmente termina en una destrucción total del cartílago de la articulación, que afortunadamente el dolor desde los estadios moderados llega a ser tal que es muy raro que una persona pueda llegar a tener 0% de cartílago en su articulación. ¿Cómo saber si tengo artrosis? Hay unos síntomas que deben alertar, pero como ya les dije, cuando se presenta el síntoma es porque ya me avanzó un poco la enfermedad. El primer síntoma, por supuesto, es el dolor de la articulación, que puede ser en una o puede ser en varias. Hay personas que están de buenas, entre comillas, que les duele todo. Entonces, no, que es que me duele el tobillo, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele los brazos, me duele la espalda. Otro síntoma es la inflamación de la articulación. Y ahí es más importante la deformidad, sobre todo en las manos. Entonces la señora dice, venga doctor, es que no me duele, pero yo he notado que me está empezando a salir un callito encima de los dedos. Ya vamos a ver ahorita más adelante de qué se trata ese callito, pero ese suele ser el primer síntoma de la artrosis, específicamente en las manos. Y hay otro síntoma que se da sobre todo en los estadios avanzados, que es el deterioro de la calidad de vida de la persona. Yo antes podía correr, ya no puedo. Eso deteriora la calidad de vida. Yo antes podía hacer mis actividades normales sin problema, ya no puedo. Y el problema de salud que más impacta en las personas con artrosis es que el dolor llega a imposibilitar el sueño y por supuesto cuando uno no duerme empiezan a gestarse otro tipo de problemas de salud. Entonces a la persona le dieron los síntomas y decide ir al médico porque no se aguanta más el dolor. Entonces el médico le dice, listo, vamos a estudiarle eso, y le pide una radiografía. Y quiero que miremos los términos para que no se asusten, que generalmente los términos que aparecen en las radiografías suelen ser confusos y producir en ocasiones bastante estrés y temor en la persona. Entonces lo primero que dice la lectura del Rey es tiene osteofitos. Y entonces la gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? El osteofito es un callo de hueso que sale sobre la articulación. Y ese es el callito mismo que la mujer ve o que el hombre ve en los deditos en los cuales tiene artrosis. Generalmente la persona dice, es que se me inflamó el dedo, pero cuando uno revisa en realidad lo que tiene es un callo de hueso encima de la articulación, que por supuesto ya no se puede quitar. La única forma de quitarlo sería hacer una cirugía donde le desarticulo el dedo, le limo el hueso y vuelvo y se lo pongo con un clavo, que por supuesto no tiene sentido, entonces se deja así. Siguiente hallazgo en la radiografía de la artrosis, por supuesto la pérdida del espacio articular. Antes era más grande, queda más chiquito. Y finalmente hay un término que es bien importante, que es el de la esclerosis. Hace poco me llegó a consulta una persona que le entregaron su radiografía de rodillas y entonces él leyó esclerosis. Se metió a Google a buscar y entonces metió esclerosis y le salió esclerosis múltiple. Y pues este hombre ha llegado a la consulta supremamente afanado, por supuesto, porque leyó todos los síntomas que tiene la enfermedad, deterioro cognitivo,
de problemas al caminar, de problemas a la marcha, pero no, esta esclerosis que se reporta en la artrosis es en realidad un callo o una cura, digamos, que sale arriba y abajo de la articulación. Esclerosis en general en salud significa fibra, está saliendo fibra, está saliendo callito. Entonces yo puedo tener esclerosis de todo lado, así como está la esclerosis múltiple, que es del cerebro, tengo la esclerosis del hueso, que es la que reporto en la radiografía. Y entonces la persona dice, pero el médico solo me mandó una radiografía, que mala gente, debe ser porque estaba amañado con las GPS para no mandarme más exámenes. La realidad es que cuando uno tiene la certeza de que la persona tiene artrosis, con una radiografía basta y sobra, salvo que esté pensando en operar. Si yo estoy pensando en operar, por ejemplo, hacer un cambio de rodilla, tiene sentido hacer la solicitud de una resonancia magnética. De lo contrario, no tiene utilidad. A veces, yo siempre he dicho que el que busca encuentra, y si uno se pone muy buscón con exámenes, algo le va a salir y entonces eso va a ser fuente de más preocupación. En general no es necesario realizar resonancia, salvo ese caso. Si yo digo, esta paciente o este paciente se va a ir a cirugía, le pido la resonancia, si no, no. Y en sangre, que es otro error muy común, que a veces las personas dicen, bueno, no me pidió nada más, ¿será que es que no me va a estudiar bien o qué? No hay prueba específica en sangre para la artrosis. Entonces, uno pide el examen de laboratorio en sangre si yo digo, oiga, yo no estoy seguro si esto es una artrosis o una artritis, o será que esto es una gota. En ese caso pido el examen de sangre, de lo contrario no es necesario. Y hay una prueba adicional que también suele solicitarse, que es la gammagrafía ósea. En general me parece que en el estudio de la artrosis no es tan útil, porque a las personas de ustedes que se les hayan realizado se han dado cuenta que eso pinta de negro casi todo lado. Entonces a uno le piden la gammagrafía y yo veo todo el esquelético negro y entonces llegan, doctor, no, pero yo estoy re mal, vea todo lo que me salió. Entonces suelen ser exámenes que producen más preocupación que utilidad en realidad para el diagnóstico, para el tratamiento. Finalmente, si yo le veo las manos a la señora, tiene los signos de la artrosis, que le pida la radiografía, que no se la pida, que le pida la gammagrafía o no se la pida, que le pida la resonancia o no, da igual el mismo tratamiento. O sea, eso no va a cambiar ni la conducta ni el pronóstico. En general, esta es una enfermedad que no requiere la realización de muchos exámenes. Y entonces ahora sí vamos con lo grueso de la charla, que son por supuesto las recomendaciones naturales para evitar que la artrosis nos gane la batalla. Entonces, en el manejo natural de la artrosis tenemos varios elementos. Tenemos por supuesto la actividad física, tenemos el manejo de las emociones, tenemos la alimentación, que es trascendental en cualquier enfermedad, y tenemos las ayudas de la epiterapia que explicaremos al final. Entonces, en la actividad física, algunos ya estarán confundidos, dirán, pero usted dijo que el ejercicio produce artrosis y ahora me está mandando a hacer ejercicio. Sí se puede hacer ejercicio y esto tiene unos principios básicos. El primero es que sí, pero no. Por supuesto, todo tiene su justa medida. Y ahí viene el segundo punto, que es no darse garra. Si yo tengo artrosis y me doy garra y voy y troto 3 horas, por supuesto que me voy a empeorar de ese mal. Y el otro principio del ejercicio en la artrosis es que hay que evitar los ejercicios de alto impacto. Ya vamos a explicar ahorita qué son ejercicios de alto impacto. Entonces, actividad física que puedo hacer, estiramientos básicos, debemos hacerlos en la mañana y en las noches, por supuesto para evitar las contracturas musculares y mejorar la movilidad articular. El otro objetivo de realizar la actividad física en la artrosis es fortalecer los músculos. Ahora, lo mejor es tener uno todos los músculos fuertes, por supuesto, pero si yo tengo una artrosis de rodilla, los músculos que debo fortalecer, ¿cuáles son? Obviamente los de las piernas. ¿Por qué? Porque eso le da estabilidad a la articulación y evita el desgaste prematuro de la misma. Si yo tengo una artrosis de hombro, pues ¿qué debo trabajar? Debo trabajar espalda y los músculos del hombro. Y por supuesto el ejercicio tiene el otro gran beneficio, y es que mejora la condición cardiovascular, y cada vez se demuestran más los beneficios del ejercicio sobre el funcionamiento de la memoria, sobre el funcionamiento del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué ejercicios son favorables? ¿Qué ejercicios son desfavorables?
Entonces, en general, digamos que para todos los tipos de artrosis, una caminata suave, no mayor a 20 minutos, es un ejercicio aconsejable, así sea de manos, o así sea de rodillas, o así sea de caderas. Sin embargo, el rey de los ejercicios en la artrosis es la natación, por una razón fundamental, y es que cuando yo nado, la carga del peso no la levanta la articulación, la está soportando el agua. Entonces, evito un impacto directo de carga sobre mi articulación. El otro ejercicio que es favorable es la bicicleta estática. ¿Por qué no la bicicleta convencional? Porque como las calles de Bogotá están llenas de huecos y irregularidades, por supuesto que se van a dar muchos saltos que terminan por afectar la articulación. ¿Qué ejercicios son desfavorables? Cualquiera que implique saltos o golpes. Esos son los ejercicios de alto impacto. Por ejemplo, baloncesto, voleibol, el mismo fútbol, la bicicleta en campo abierto. Todos esos son ejercicios de alto impacto porque producen golpes repetidos sobre mi articulación y van a terminar por dañarla. ¿Qué también es desfavorable? Caminar más de 30 minutos seguidos. Entonces hay señoras que viven en un centro y llegan al consultorio caminando. Y entonces uno dice, venga, pero si estamos haciendo un tratamiento de artrosis de rodilla y usted camina aquí hora y media, no estamos haciendo nada, entonces mejor no hagamos tratamiento. Ahí falta otro que es importante mencionar y es desfavorable cualquier cosa que implique repetición. Entonces están las señoras picando la cebolla en la casa y entonces luego vienen y le pasan las habichuelas y entonces van y le pasan la zanahoria y sigue y sigue y sigue. Eso produce un impacto directo sobre la articulación y eso explica también por qué la mujer se enferma más que el hombre. La artrosis es una enfermedad que es por lo menos 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, y eso tiene una razón fundamental, y es que la mujer trabaja más que el hombre. Y ahora con los cambios en la sociedad, la mujer está trabajando todavía más, porque se va a trabajar y produce y llega a la casa a seguir trabajando. Eso explica por qué la artrosis es la enfermedad más frecuente en la mujer. La mujer trabaja más y la mujer está expuesta a oficios cotidianos que son repetitivos. O sea, necesariamente las labores de la casa llevan a un desgaste. Entonces, señoras que le preguntan a uno en la consulta, bueno, y entonces yo qué podría hacer para que no me dé artrosis. Entonces yo le digo, tiene 2 posibilidades. Una, lograr volverse princesa de alguna manera, casarse con un rey. O la otra, jugar el baloto juiciosamente a ver si son millonarias. De resto no hay más posibilidades. El manejo de las emociones en la artrosis también es particularmente importante. Por supuesto, ya vimos que las emociones negativas pueden llevar al desarrollo de la artrosis. Entonces, en el manejo emocional lo primero que hay que hacer es aceptar el cambio de condición. Tener una enfermedad implica necesariamente unos ajustes en el estilo de vida, y más si estamos hablando de una enfermedad como la artrosis. Estamos hablando de una enfermedad que requiere ajustar las actividades repetitivas, la carga laboral, la carga de tareas cotidianas, porque si no, eso va a producir más desgaste. Y este punto, aunque parece sencillo, a veces es el más difícil. Entonces la persona dice, no, pero es que yo no me resigno a que si yo caminaba 1 hora todos los días, porque ahora no lo voy a poder hacer. Ese es el más difícil, y eso es un indicativo de no aceptación de la nueva condición. Lo importante no es ver la enfermedad como un problema, sino verla como una etapa. Y finalmente, si todos vamos a llegar a tener artrosis en algún momento, deberíamos irnos preparando a que en algún momento nos va a dar y vamos a tener que ajustar. Actitud positiva, hay que controlar la ansiedad y evitar la tristeza en la medida de lo posible. Por supuesto, todos tenemos problemas que van a hacer que no sea tan sencillo estar felices, contentos y sin ansiedad todo el tiempo. Lograr el manejo emocional adecuado es supremamente importante si tenemos en cuenta que la tristeza y la ansiedad incrementan la intensidad del dolor. Entonces, si yo ya tengo artrosis en una articulación que me está doliendo y de paso me pongo ansioso y de paso me pongo triste, va a doler más que si estuviera con las emociones controladas. Y hay que tener en cuenta que las articulaciones son estructuras del cuerpo bastante emocionales. Y de todas las articulaciones del cuerpo, la rodilla es la articulación más emocional. Entonces es muy frecuente que las personas dicen, venga, es que yo tuve un problema y enseguida me empezó el dolor de rodilla.
Por supuesto, como es la articulación más emocional, es la que tiene un impacto directo más relacionado con el mal manejo de las emociones. Y aquí le toca también el trabajo a la familia. La familia es esa entidad, digamos, social, que cuando tenemos un problema la buscamos, ¿cierto? Y este no es un caso aparte. Si yo tengo artrosis, voy a buscar también mi familia para ver cómo me debe ayudar. Entonces, la familia es una parte integral del tratamiento, más aún si tenemos en cuenta que va a tocar hacer unos ajustes de actividades cotidianas. Entonces, alguien tendrá que llegar a apoyar ese tipo de actividades. La familia debe ser un apoyo y no un problema. Es muy frecuente la recriminación. Entonces, pero es que mi mamá se queja toda hora del dolor. Pero es que mi mamá ahora ya no le gusta salir a caminar conmigo y antes sí le gustaba. Pero es que mi mamá sí a toda hora se la pasa de mal genio porque tiene dolor. Ese tipo de recriminaciones debe evitarlas la familia, porque entonces, ¿qué hace el paciente? Pues si yo estoy convirtiendo en un problema, yo mejor no cuento nada. Y cada vez empeoran más si no cuentan. Y ya cuando no aguantan el problema, por supuesto está el problema, la chichonera al 100% y ya no hay nada que hacer. Lo otro que debe tener en cuenta cada miembro de la familia es que también les puede dar artrosis. Entonces, que no les duele ahorita no significa que no les va a dar en 5 años o en 10 años o en 20 años. Lo mejor de estos casos es que cada miembro de la familia sea empático, por supuesto, con el otro miembro y evite hacer recriminaciones, que lo único que van a hacer es deteriorar el funcionamiento de la familia y producir y agrandar el problema. Vamos ahora a ver cómo debe ser la alimentación. Los principios generales de la alimentación en la artrosis son en general bastante básicos. Primero, por supuesto, evitar los oxidantes articulares, que ya lo dijimos, el azúcar refinada, los conservantes artificiales, colorantes artificiales. Evitar las grasas saturadas, que esto no aplica solo para el problema de la artrosis, sino que aplica en general casi que para todas las enfermedades de la salud. Debe ser una dieta rica en fibra, que también cada vez es más difícil, porque como estamos expuestos a tantos productos procesados, esos productos suelen ser bastante bajos en fibra. Frutas y verduras, por supuesto, y una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y 6. Ya vamos a ver ahorita cuáles alimentos nos van a aportar ácidos grasos omega 3 y 6. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y entonces qué comemos? Porque como no puedo comer nada de lo procesado. Entonces hay unos alimentos que son favorables, es decir, que van a ayudar a controlar la enfermedad, y hay otros alimentos que son desfavorables, es decir, que van a perjudicar, van a avanzar el proceso degenerativo de la artrosis. Los que no están ahí son alimentos indiferentes, es decir, por ejemplo, en el listado no está la carne roja, que al final también la tocaremos en los mitos. No está la carne roja, indiferente, ni bueno ni malo. Tampoco está el pollo, ni bueno ni malo. Si no lo como, no pasa nada; si lo como, tampoco pasa nada. ¿Qué alimentos son favorables? El pescado, especialmente los pescados de origen marino, por una razón sencilla, y es que esos pescados son una fuente alta de ácidos grasos omega 3, 6 y 9. De hecho, son probablemente los alimentos que contengan más ese tipo de ácidos grasos. Cereales integrales, lógicamente los cereales todos deberían ser integrales, pero le pongo el integral para diferenciarlos de las azucaritas, de los kelos, de todos esos. Que alguna vez ha pasado que uno les dice, vaya, ¿coma cereal? Sí, yo estoy comiendo Choco Crispy todas las mañanas. Está echando un poco de oxidantes articulares a su articulación. Frutas rojas, mora, fresa, específicamente esas dos, los arándanos, por ejemplo, que ya se consiguen, las uvas, especialmente las uvas Isabelas, que son más ricas en antioxidantes que las uvas grandes, que suelen ser más atractivas al paladar. Los frutos secos, por supuesto sin aditivos, es decir, no se vale el maní con azúcar o no se vale el maní con sal, preferiblemente maní estándar, sin aditivos. Las almendras, por ejemplo, también son muy buenas, los marañones. Y los aceites saludables. Entonces, ¿qué aceites son saludables y beneficiosos en el manejo de la artrosis? Está el más sencillo de conseguir, el más común, que es el aceite de oliva, que debe ser extra virgen, que quiere decir que no ha tenido unos procesos que tienen otros aceites de oliva que no son extra virgen.
Y con el aceite de oliva hay que tener atención particular de no calentarlo. Entonces hay personas que dicen, pues yo ahora estoy fritando todo en mi casa con aceite de oliva, le da la misma. Para esa gracia, pues compre un aceite más barato y lo frita con eso. ¿Qué otros aceites son saludables? El aceite de ajonjolí, por ejemplo, o el aceite de semillas de uva, que no son tan comunes, no son tan fáciles de conseguir, de uva. Cogen la uvita en la prensa y eso extrae un aceite que no es tan fácil de conseguir en nuestro medio, pero afortunadamente con el libre comercio cada vez es más sencillo de conseguir este tipo de aceites que no se producen en Colombia, se producen fuera del país, pero que son muy útiles sobre todo para las enfermedades articulares. ¿El aceite de soya? El aceite de soya en realidad no funciona muy bien. ¿Y el aceite de coco? El aceite de coco no tiene efecto sobre la artrosis tampoco. Alimentos desfavorables. Entonces tenemos por supuesto el azúcar refinada y todos los derivados de alimentos que contengan este tipo de productos. Está la harina refinada. En general nosotros deberíamos consumir harina integral, que tenga la fibra, que no haya sido sometida a procesos químicos de transformación. Están los jugos artificiales, que pues en realidad no son jugos, son más bien refrescos con un poquito de fruta y mucho colorante y mucho aditivo en general. Y están los enlatados. Entonces a veces hay personas que dicen, yo estoy consumiendo harto pescado de mar, atún enlatado. Entonces no se vale por los conservantes que contienen ese tipo de alimentos. Lo ideal si uno va a consumir atún es consumirse el filetico, que se consigue también afortunadamente ya en casi todos los supermercados. Al final vamos a tocar entonces unas preguntas sobre lácteos y miramos ese tema. ¿Cómo la fitoterapia puede ayudar al manejo de la artrosis? Es bien sabido por casi todo el mundo, sobre todo las personas hace por lo menos 200 años ya reconocían los beneficios de las abejas. Y uno escucha a las personas que llegan al consultorio y dicen, no, es que yo vine porque cuando yo era chiquita escuchaba a mi papá que cuando le dolía la articulación, él decía, vaya y hágase picar por una abeja. Los efectos de las abejas sobre la salud articular han sido conocidos desde hace muchísimo tiempo y eso ha pasado de sabiduría popular de generación en generación. Vamos a explicar entonces qué puede lograr la apiterapia para el control de la artrosis. Esto es de gran importancia si tenemos en cuenta que no existen tratamientos convencionales para el manejo de esta enfermedad, que es una queja muy frecuente de las personas que van a su consulta de EPS o consultas particulares. Y entonces dicen, venga, pero es que el doctor me estudió, me dijo que yo tenía artrosis y al final solo me dio 200 pastillas de acetaminofén. ¿Por qué? Entonces, no es que quiera hacer mala gente el médico, lo que pasa es que tampoco tiene más. Si estuviéramos aquí en una consulta de EPS convencional, pues usted viene con artrosis y yo le digo, pero mi señora, tome una pastilla de acetaminofén cada 6 horas para el dolor y tome estas 10 terapias, nos vemos en 6 meses. No hay nada más que hacer. No es que no le hayan querido ofrecer más, no hay más posibilidades. Por eso es tan importante el efecto de la apiterapia sobre el manejo de las enfermedades articulares. La apiterapia es el único tratamiento alternativo y convencional incluso que permite controlar los pasos que conducen al deterioro total del cartílago. Es decir, la apiterapia es el único tratamiento que permite el control del avance degenerativo de esta enfermedad. Y es correcto, ya ahorita al final miramos todas esas preguntas. Por supuesto, cuando yo voy a comenzar un tratamiento cualquiera, sea apiterapia o no sea apiterapia, lo primero que debo hacer es limpiar el cuerpo. Lo primero que uno hace cuando se levanta es limpiar la parte externa, y eso aplica también para el manejo de cualquier enfermedad. Si yo estoy consumiendo azúcares refinados, harinas refinadas, productos procesados, esos todos contienen toxinas que a la final se van a ir acumulando en mi cuerpo y van a producir un deterioro. Por eso el sentido lógico de iniciar cualquier tratamiento es comenzar con la desintoxicación. Por varios motivos. El primero es que prepara el cuerpo para los tratamientos. Si yo lo limpio, pues va a ser más favorable para que el tratamiento que yo vaya a elegir y que vaya a realizar tenga el efecto adecuado. Y hay que tener en cuenta que las toxinas que se acumulan dentro del cuerpo incrementan la actividad de la enfermedad. Por supuesto, entre más toxinas consuma, más inflamación voy a tener, más dolor voy a tener y mayor velocidad de deterioro del cartílago articular voy a tener también.
Lo otro que es importante tener en cuenta de la desintoxicación es que las toxinas presentes en el cuerpo aceleran el proceso degenerativo de la enfermedad, no solamente de la artrosis, sino en general de cualquiera. Si yo tengo toxinas en mi cuerpo, voy a envejecer, voy a desgastar de una manera mucho más rápida que si no las tuviera. En el caso de la apiterapia, nosotros realizamos la desintoxicación utilizando un producto que ustedes lo ven aquí en la foto, que está hecho a base de propóleo verde y de extractos vegetales. Entonces, ya están diciendo que ese es cuento del propóleo verde. Entonces, ¿será que cogieron el propóleo y lo pintaron con vinilo, con pintura verde? Debemos tener en cuenta que existen dos productos de la abeja que tienen una transformación de acuerdo al sitio geográfico donde esté la colmena, que son el propóleo y la miel. Quiere decir, no es lo mismo un propóleo de la sabana de Bogotá, por ejemplo, que un propóleo de la costa o que un propóleo del Amazonas. ¿Por qué? Porque la miel y el propóleo se producen a partir del néctar y de las secreciones de los tallos de los árboles que hay alrededor de la colmena. Entonces, lógicamente, no es lo mismo la vegetación de aquí que la vegetación de otro sitio. El propóleo verde es una variedad de propóleo que tiene bastantes efectos, porque ustedes lo verán en nuestros productos, hay varios productos que contienen ese tipo de propóleo. Es uno de los principales antioxidantes, pero este producto, que son los sueros de apiterapia, particularmente la combinación de los propóleos con los extractos vegetales, permite encapsular esas toxinas que se encuentran acumuladas en el cuerpo y particularmente dentro de las articulaciones, para que sean fácilmente eliminables a través de las vías naturales como la orina. Entonces, primer paso, desintoxicar el cuerpo. Y luego viene un elemento importante, y es que hay que nutrir el cartílago. Si el cartílago está enfermo, se está nutriendo poco, debo mejorar la nutrición del cartílago articular. Y ese lo logramos con un producto que todos ustedes yo creo que han consumido, o por lo menos lo han leído, que es el romiel, que es un cristal fluido de miel robusta. Entonces ahí vuelve la gente otra vez que hace ese cuento de la miel robusta. Es una variedad de miel de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como hubiera podido ser, digamos, de la costa o de la sabana de Bogotá. Esta en particular es de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene unas propiedades terapéuticas especiales precisamente por su origen botánico particular y específico de esa zona geográfica. Además, este producto tiene polen extra seco, que es un polen con un procesamiento especial, un polen de abejas y veneno de abejas. Y este producto lo he visto tanto, por supuesto, porque es un eje central dentro del tratamiento de la artrosis. Mejora la nutrición del cartílago articular y evita el avance degenerativo de la enfermedad. Por supuesto, una persona que tenga artrosis, digamos que no se podría saltar este paso del tratamiento. Y aquí viene el otro producto, que es la picorina cápsulas, que nos comentaba doña Luz en el testimonio que vimos hace poco. Este producto está hecho con propóleo verde y pardo, es decir, tiene dos variedades diferentes de propóleo, y es uno de los antioxidantes más poderosos que uno puede encontrar en la naturaleza. Entonces, lógicamente, la función de este producto, ¿cuál será? Controlar la oxidación de la articulación. Entonces ahí estamos atacando ya dos pasos del avance degenerativo de la enfermedad. Estamos atacando la nutrición articular, que se ve comprometida en la artrosis, y estamos atacando la oxidación articular, que se ve comprometida en la artrosis. Luego viene algo lógico, y es que ustedes dirán, bueno, pero estoy atacando la enfermedad, pero a mí me sigue doliendo exactamente igual que antes. Entonces, las abejas, por fortuna para todos, también tienen productos que permiten el control de los síntomas que produce la artrosis. Tenemos por un lado la crema, que probablemente también todos ya la conocen y la han utilizado, que controla el dolor y la inflamación, con la ventaja de que no daña otros órganos, como si ocurre, por ejemplo, al utilizar medicamentos convencionales como el ibuprofeno. Porque uno podría decir, bueno, pues yo en vez de usar eso, más bien voy y me tomo una pastilla de esas de farmacia, pero el problema es el impacto que van teniendo esos medicamentos sobre la salud general del cuerpo. Y está el otro, que también deben haberlo consumido ya, que son las gotas del veneno de abejas. Por un lado teníamos la crema que tenía el veneno, ahora tenemos las gotas, que son tomadas de efecto sistémico para controlar el dolor y la inflamación de la articulación.
Al igual que la crema tiene la ventaja también de que no daña otros órganos, es decir, no vamos a tener problemas de gastritis, no voy a tener problemas con el riñón, no voy a tener problemas con el hígado. Entonces ya vimos por qué se produce la enfermedad, qué era, cómo avanza, qué debo hacer para controlarla, y ahora vamos a resolver unos mitos que se tejen en todos los ámbitos sobre esta enfermedad, que suelen ser varios. Entonces, el primer mito es el mito de las carnes rojas. Es muy frecuente que la persona que tiene artrosis, cuando llega a la consulta y dice, no, pero es que yo hace 5 años ya no estoy comiendo carnes rojas porque todo el mundo me dijo que era malísimo. Entonces, la gente se priva, si les gusta, hay muchas personas que les gusta la carne roja, se privan de ese alimento pensando que el consumo de la carne roja va a conducir a un mayor deterioro de la enfermedad. Este es uno de los primeros mitos. En general, el consumo de carnes rojas, salvo que uno sea un exagerado consumidor de carnes rojas, no tiene un impacto sobre la enfermedad, por una sencilla razón, y es que el ácido úrico que contiene la carne no tiene relación con el mecanismo de la enfermedad de la artrosis. Ahora, si estuviéramos en una charla de la gota o artritis gotosa, pues este sí estaría dentro de los mecanismos de la enfermedad, por supuesto. Siguiente mito, el frío. Entonces la gente dice, es que a mí me dio artrosis porque es que yo lavo los platos y luego me voy a planchar. Este es un mito. En general el frío, el cambio de clima, es decir, si yo me acaloré y me enfrié, eso no produce ningún impacto sobre la salud de la articulación, incluso tampoco tuerce la persona. Si ustedes lo miran, los que han asistido a terapia física habrán visto que les hacen terapia de frío-calor. Entonces, si fuera lógico que el frío-calor es malo, las personas que hacen terapia física de frío-calor pues terminarían torcidas o con una artrosis peor. Lo que sí es cierto sobre el frío es que entre más frío haga, mayor es la intensidad del dolor que percibe la persona. Por eso en ciudades como Bogotá, por ejemplo, cuando comienza la temporada de lluvias, las personas todas suelen estar bastante mal, y son temporadas que la gente dice, no, pero es que yo cada día estoy peor y como que no me está funcionando nada porque todo me duele. Por supuesto, por el frío. Anteriormente los médicos todos aconsejaban a sus pacientes, cuando les diagnosticaban artrosis, les decían, oiga, pues vaya y víngase a Melgar, que hace calor. Pues primero te va a tener harta plata para poder hacer un cambio de ciudad así, y lo segundo es que llega un momento de avance generativo de la enfermedad en la cual ya no importa. Si yo tengo un avance del 70% más de la enfermedad, pues me da igual estar aquí en Bogotá que estar en Melgar, salvo que esté en vacaciones, unas vacaciones deliciosas, disfrutando. Por supuesto, las vacaciones mejoran de cualquier dolor a las personas. Siguiente mito, la glucosamina. Este es uno de los temas más debatidos. Ustedes habrán visto en los supermercados, en las tiendas naturistas, la infinidad de presentaciones de glucosamina que hasta en caramelos vienen. En general, no existen estudios que avalen la utilidad de la glucosamina en la reconstrucción del cartílago de la articulación. En algunos estudios se ha visto que la glucosamina podría mejorar la calidad de vida, sin embargo, se ha demostrado que tampoco es cierto que logre ese efecto. Entonces, que es otra pregunta frecuente, la gente dice, bueno, ¿y será que si me tomo estos productos, entonces dejo de tomar la glucosamina? Yo siempre les digo, pues si ya la compró, acábasela y no compre más. ¿Para qué la bota? Pero en general no funciona. El otro, el cartílago de tiburón. Cogen el tiburoncito, lo matan, lo encapsulan y la persona lo toma. Este mito creció porque los vendedores de ese producto decían, pues si usted come cartílago, el cuerpo absorbe el cartílago y le llega hasta donde está. El asunto está en que cuando el cartílago llega al estómago, los jugos digestivos desdoblan ese cartílago y pues es como comerse un pedacito de carne, digamos. Pero no es que se absorba el cartílago y llegue hasta la articulación. En general, este producto tampoco sirve. Otro mito, la gelatina sin sabor y el colágeno. Entonces, las personas compran los sobrecitos de gelatina sin sabor, lo preparan en agüita, se lo toman. Igualmente este mito nació porque como la gelatina tiene una consistencia similar al cartílago de la articulación, entonces la gente decía, pues si yo me tomo algo parecido, así como la homeopatía, lo similar cura lo similar. Entonces ellos decían que si yo me tomo algo parecido, entonces el cuerpo lo absorbe, llega hasta la articulación dañada y lo reconstruye.
Tiene dos problemas este producto. Primero, que en el jugo digestivo eso se destruye igual, es como comerse un pedazo de proteína. Comí la proteína, se absorbieron los aminoácidos, que son las cadenitas de las que está conformada la proteína. Y lo segundo es que ni la gelatina ni el colágeno son tan inteligentes como para decir, pues si ya me absorbió, entonces yo voy directamente hasta la rodilla que usted tiene enferma. No, por supuesto que no. Suplementos de vitaminas. Entonces que la gente dice, no, que es que yo me estoy tomando un suplemento buenísimo que tiene calcio marino y calcio radiactivo y zinc y magnesio y miles de cosas, salvo que uno tenga una deficiencia en la dieta, es decir, que yo tenga una dieta pésima, que no me como lo que tendría que comerme, no tiene ningún tipo de utilidad hacer suplementación de vitaminas. Más aún si tenemos en cuenta que la mayoría de las vitaminas son solubles al agua, es decir, viajan a través de la sangre. El exceso de ese tipo de vitaminas, por ejemplo, ahí está la vitamina C, que es la que la gente consume con mayor frecuencia. Si yo necesito 100 miligramos de vitamina C para funcionar en el día y yo me consumo 1000, pues el cuerpo elimina a través de la orina las otras 900. No es que se reserve, ni es que eso vaya a potenciar el efecto de nada. Y viene ahora el cuento de los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que lo encuentra también en todas las presentaciones. Hay laboratorios que le dicen, cómprame este frasco y yo le regalo un reloj, o cómprame este frasco y yo le regalo un libro. En general, los ácidos grasos omega 3, 6 y 9 que tienen utilidad en el manejo de la artrosis son ácidos grasos que se encuentran en los alimentos, no en las cápsulas, por una sencilla razón, y es que el ácido graso omega que viene encapsulado se absorbe mucho menos que el de los alimentos. Entonces, claro, yo me puedo tomar 3 cápsulas de omega 3, pero si se me absorbe el 10% no es nada, no me va a servir para nada. Lo ideal siempre es buscar esos ácidos grasos de los alimentos, no de la cápsula. Y les dejo esta pregunta ya para terminar. ¿Y tú qué vas a hacer para mejorar tu salud? Tienen la información para que cambien el estilo de vida, porque este tipo de enfermedades requieren un cambio, unas modificaciones en el estilo de vida. Si tienen preguntas, por favor las pueden hacer para resolverlas.